Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 39. Consecuencias VGG. Bueno, ha pasado un tiempo desde que tuve uno de estos, no puedo decir que no esperaba que ocurriera uno eventualmente, aunque no pensé que sería así. Este pensamiento de borracho lo tuvo Beerus, mientras miraba a su alrededor donde se encontró con una sensación de ingravidez, significando la falta de un cuerpo físico que lo acompañara. Un hecho que lamentablemente no ayudó en nada contra su embriaguez, que de alguna manera aún permanecía con él, mientras veía el vacío mayoritariamente negro que se encontraba con su visión, sin importar dónde mirara, con solo los comienzos de las nieblas mostrándose ante él, a medida que se elevaban. Y dio vueltas alrededor de su forma. Un paisaje mental como este, porque de hecho fue conjurado por la mente, puede haber sido un poco confuso, o tal vez preocupante, de una manera irracional, para muchos, si terminaran en un lugar como este, estando mentalmente conscientes de lo que se suponía que era, pero para Beerus, él había estado aquí antes. Reconoció este espacio, incluso en su estado actual, y lo habría hecho incluso sin que lo que representaba estuviera vinculado a él conceptualmente, como lo estaba ahora, gracias al reciente deseo de Hades. ¿Y cómo no podría hacerlo? Después de todo, este espacio era uno que era conjurado por su propia mente, cuando estaba esclavizado por el sueño, y siempre comenzaba de la misma manera, así, pero solo ocurría ocasionalmente en sus días como el dios de la destrucción del universo 7. Esta escena de oscuridad en blanco como esta, al principio, porque cambiaría muy pronto, a diferencia de los sueños habituales que tenía, cuando dormía profundamente, siempre había presagiado la llegada de una visión profética. La última vez que había tenido uno de estos, había sido después de que el pez oráculo le había hablado del dios Super Saiyajin, y algún tiempo después de eso, había soñado con un ser así mostrándose ante él. Un ser que esperaba que fuera un verdadero rival de su poder. Esa visión no había demostrado ser del todo correcta, pero lo había llevado hasta Son Goku, quien al final había demostrado ser una persona vital para él. Y aunque no de la manera que esperaba inicialmente, su fatídico encuentro con él lo llevó a ser rescatado de la aniquilación total a manos de los Omnireyes. Aquí, sin embargo, gracias a la información vertida por el Opiotaurus en su cabeza, sabía bien que su nuevo dominio de profecía hacía que cualquier sueño profético que tuviera aquí, a diferencia de los del universo 7, tuviera un alto grado de precisión. Tanto es así, que cualquier cosa que se formara y se le mostrara ahora, estaba prácticamente garantizado que sucedería en el futuro, en algún momento, a menos que se hiciera algo drástico para evitarlo. Al decir eso, Beerus trató de concentrarse lo más que pudo, mientras el oscuro vacío a su alrededor cambiaba y las nieblas se hacían más grandes y más pronunciadas ante él, preparándose para mostrarle algo, pero, por desgracia, no tuvo éxito. Su mente simplemente estaba demasiado intoxicada en ese momento para lograrlo y, por lo tanto, se quedó mirando con la visión mental entrando y desenfocándose como la mira de una cámara defectuosa, mientras las nieblas se fusionaban en formas específicas ante su mirada. Cuando las nieblas terminaron de formar sus formas, lo que recibió Beerus fue algo que casi se esperaría de un libro de cuentos, ya que mostró por primera vez a través de sus cabellos brumosos, una vista aparentemente idílica de la tierra y los mares. Una vista hermosa, incluso para su mirada ebria que se desdibujaba dentro y fuera, mientras la luz de Helios brillaba sobre todo lo que estaba debajo con un resplandor majestuoso, y muchas figuras, que parecían vagamente masculinas y femeninas, retozaban aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Luego, la visión cambió ligeramente, mostrando una montaña poderosa, que incluso en estado de ebriedad, Beerus sabía que tenía que ser el Olimpo, por la forma en que se elevaba sobre todos los demás terrenos a su alrededor, incluidas sus montañas compañeras, que no podían esperar acercarse al Olimpo. Alturas que alcanzó. Sobre dicha montaña, todos los que en ella se encontraban, nuevamente todos vagamente hombres y mujeres, sin otras características que los diferenciaran como individuos, también parecían felices y llenos de buen humor, mientras caminaban, se tumbaban o volaban por la altísima cima del Olimpo, justo afuera de su palacio. Ninguno parecía tener ninguna preocupación en el mundo tampoco, y parecían tan libres como podían ser, para hacer lo que desearan, incluso si todo lo que los veía hacer eran actividades mundanas. Sin embargo, podía oír risas, así como susurros y alegres chismes entre muchos, aunque los detalles de cualquiera de estas conversaciones eran un total misterio para él. Quizás él estaba entre ellos, junto a sus hermanos y quizás también a su madre.
Sin embargo, no tenía forma de saberlo, no cuando no podía distinguir ningún detalle de la apariencia de ninguna de las figuras, más allá de su sexo, ya que una era más estrecha y alta, mientras que la otra era más baja y con más curvas, mostrando lo que estaba seguro que había pechos sobre sus pechos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la idílica escena cambió, cuando de repente, lo que parecía un puño se abrió paso desde debajo de la superficie de la Tierra, a una distancia del Olimpo. E incluso con la visión borrosa de Beerus, el destructor se dio cuenta de que era gigantesco, ya que se astilló y envió enormes trozos de suelo desarraigado volando en todas direcciones, muchos de los cuales eran fácilmente mucho más grandes que las montañas circundantes. Tanto es así, que cuando los trozos de tierra se derrumbaron, toda una cadena montañosa que se encontraba encima de uno habría sido una porción insignificantemente pequeña de ella, como un grupo de guijarros afilados que simplemente sobresalían del suelo, y incluso masas de tierra como esa eran insignificantes en comparación con el puño mismo. Vaya, ¿qué es eso? Pronto pensó con asombro, cuando la criatura que había atravesado el suelo, subió a la superficie, y cuando lo hizo, Beerus obtuvo la mejor vista que pudo del ser, dado su estado actual. Lo que parecían tentáculos largos y grandes a modo de patas desde su parte inferior, ¿o eran serpientes? No podía decirlo, con lo que creía que era un torso densamente musculoso que parecía más humano, pero con las cabezas de varias bestias sobresaliendo alrededor de su frente. Todo esto con ojos que parecían arder con fuego, y su total ser algo que él no pudo descifrar, dado su estado actual, mientras dejaban escapar bramidos y chillidos furiosos de varios sonidos que hicieron que Beerus se estremeciera profundamente, incluso sin un contacto físico. Cuerpo. En las manos de la criatura había dedos que se retorcían y retorcían como serpientes enojadas, mientras que a lo largo de sus hombros increíblemente anchos, desde la perspectiva torcida de Beerus, emergían muchas cabezas de aspecto dracónico. Sus bocas de dientes afilados se abrieron, algunos rugieron, otros exhalaron llamas por sus enormes y musculosos brazos, mientras que todos sus ojos ardían con el mismo fuego que las otras cabezas de bestia en su persona. Y debajo de ellos, a su espalda, se extendían un par de alas gigantescas que, a través de la niebla y la visión temblorosa de Beerus, se parecían vagamente a las de un pájaro cuando se extendían más allá de su cuerpo. Su cabeza humanoide era la última parte de él, con cabello largo y enmarañado que caía detrás de él, con orejas dentadas tan afiladas como cuchillas retorcidas, una barba enmarañada que se pegaba a su rostro como tierra y dientes tan afilados que haría que el tiburón pareciera aburrido e inútil. Sus propios rasgos parecían, incluso en forma de niebla, ser grotescamente musculosos, con una mandíbula muy separada, una nariz que parecía grande y torcida, con ráfagas de viento y llamas saliendo de las fosas nasales, y ojos muy separados de color ardiente. Fuego. De pie en toda su altura, la criatura, incluso desde la distancia, fácilmente eclipsaba en tamaño incluso al propio Olimpo. La montaña en cuestión, a través de su sueño, ni siquiera parecía llegar cerca de su pelvis, con su cabeza lo suficientemente alta como para rozar las estrellas mismas, y rompiendo mucho más allá de cualquier nube en los cielos, mientras su cabeza humanoide rugía sobre sus otras cabezas. Y rugió lo que sonó como un grito de batalla, uno que desafiaba a cualquier cosa o a cualquiera a atreverse a enfrentarlo y luchar contra él, con una voz tan fuerte que ningún dios, desde lo más alto del cielo hasta lo más bajo de él, bajos en el inframundo, no habría podido escucharlo. Después de eso, las nieblas tomaron su última forma, que era la de innumerables deidades y demás, huyendo aterrorizadas de esta bestia, gritando con miedo desenfrenado, que Beerus de alguna manera podía sentir, mientras la criatura convertía todo lo que la rodeaba en un infierno. Todo mientras varias bocas de sus cabezas bestiales parecían devorar a numerosos seres que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en sus garras. Vagamente, al menos para él, en su estado actual, parecía que el cielo ahora ardía como un infierno, mientras que la tierra debajo de él, destrozada y desgarrada en muchos lugares, se había vuelto desolada y ruinosa. Una interminable serie de montañas se desmoronó, innumerables islas se hundieron bajo mareas crecientes de mares ferozmente hirvientes, y masas de tierra del tamaño de países y continentes fueron retorcidas y destrozadas, solo por su mera presencia. Al parecer, un dios solitario parecía dispuesto a desafiarlo, mientras que todos los demás huían de él, mientras flotaban frente a la criatura gigante, y Beerus no pudo evitar sentir que era él o uno de sus hermanos, dado que parecían hombres. Sin embargo, eso le hizo preguntarse dónde estaban los otros hermanos, en ese caso. ¿Ya habían sido derrotados o habían huido de esta monstruosidad?
No lo sabía, pero lo que sí sabía era que la bestia extrañamente rugió de alegría, junto con su agresión, al retador, antes de que dicho retador se apresurara a atacar, mientras el poderoso monstruo hacía lo mismo. La niebla luego cambió una vez más, tan pronto como el puño del dios más pequeño hizo contacto con el del monstruo en un intenso choque, y Beerus entrecerró los ojos, a pesar de que actualmente no tenía globos oculares, intentando una vez más, con todo su esfuerzo, concentrarse y ver qué apareció esta vez. Y lo que vio definitivamente lo sorprendió. El área creada por la niebla parecía aún más desastrosa ahora que antes, sin ninguna montaña, ni siquiera el Olimpo, en pie. Este último se ha convertido en escombros, al igual que los demás, con dos formas en la base. Lo único que su vista pudo distinguir más allá de eso, fue que uno era mujer y el otro hombre, probablemente el dios que había dado un paso al frente para luchar contra la criatura, y el cuerpo de dicho hombre estaba tendido, completamente inmóvil en el suelo. Con la cabeza apoyada en las rodillas de la mujer sentada en el suelo junto a ellos. Este último, aunque no podía distinguir ningún rasgo facial, podía sentir lo abrumadoramente angustiados que estaban. Qué miedo tenían por lo que estaba pasando. Lo último que le dio la visión, que fue lo único por lo que su mirada se perdió por completo, fue un primer plano de esas dos deidades, mientras el monstruo rugía victorioso en el fondo, pareciendo extremadamente satisfecho consigo mismo. Luego, la diosa observó con horror, aparentemente hechizada en su lugar, cómo la gigantesca y espantosa mano de la bestia se extendía hacia ella y el dios yacía con su cabeza en su regazo, un grito resonaba en ella, mientras el apéndice se acercaba y luego miraba. Para cerrar alrededor de los dos. Una luz púrpura brillante llenó su visión, mientras el sueño llegaba a un final repentino, temprano en la mañana. Al día siguiente, sobre el Olimpo, gimió Beerus, recuperando la conciencia, mientras lentamente se despertaba. Sus ojos color ámbar se abrieron aturdidos al mundo real, con la visión muy borrosa, incluso más que en su sueño, y lo que parecía como si alguien le rompiera el cráneo repetidamente con un martillo, desde adentro, mientras su cabeza palpitaba con ira. ¿Qué diablos era esa cosa? Borracho, pensó en lo que le había mostrado su sueño profético. El destructor, en su estado actual, sin saber qué pensar de la carnicería que había visto cometer, en su visión, por un gigante de aspecto tan monstruoso. A pesar de esto, otro sentimiento dominaba su cuerpo ebrio, mientras se alejaba más de la tierra del sueño. Este sentimiento no era miedo, a diferencia de lo que la mayoría habría sentido si hubieran visto lo que él había visto. En realidad, era una fuerte mezcla de aprensión y emoción en uno. Aprensión, debido a lo que aparentemente vendría en el futuro, con todo por lo que habían luchado esencialmente sin sentido, frente a un monstruo que hizo que la mayoría huyera aterrorizado y derribara a todo lo que se le oponía, mientras destrozaba el mundo aparte, basado en la visión. Algo que estaba destinado a ocurrir, por más impactante que fuera la idea, a menos que hiciera algo al respecto, aunque no sabía qué hacer exactamente para cambiar el futuro que había visto. En cuanto a por qué también sintió emoción dando vueltas en su cuerpo debilitado, bueno, eso simplemente no se podía evitar. Era obvio que cualquier monstruosidad que se avecinase, era fuerte. Muy fuerte. Lo suficiente como para que aparentemente fuera capaz de destruir el Olimpo por sí solo y mantenerse erguido y victorioso sobre un enemigo caído que tenía que ser él o uno de sus hermanos menores, mientras los demás en su visión huían. Beerus sabía que no había ninguna posibilidad de que huyera de una batalla, si algo como lo que había visto lo desafiaba. Lo enfrentaría de frente, tal como lo había hecho con cualquier retador en su pasado, para ponerlo en su lugar, tal como lo había hecho con ellos. Sabiendo eso, esto significaba que, a menos que le faltara algo aquí, el dios que estaba tendido era él o había sido eliminado antes de eso, pero la visión simplemente no lo había mostrado, por alguna razón. Después de todo, no podía imaginarse recostado y sin hacer nada, o peor aún, huyendo cobardemente ante el acercamiento de esa cosa, ya que causaba tanta destrucción en el mundo, incluido y especialmente en el Olimpo, donde ahora residían él y sus hermanos. En cualquier caso, eso solo significaba una cosa. Ese monstruo que había visto era lo suficientemente poderoso como para derrotarlo, por lo que parece. Incluso con todo lo que era capaz de hacer ahora, esa criatura, aparentemente, sería capaz, y lo haría, derribarlo, a menos que malinterpretara su visión, la cual, borracho o no, no creía tener. Y tal comprensión, naturalmente, provocó en él excitación, junto con la aprensión antes mencionada, por una razón muy simple. Que, muy pronto, o el tiempo que le tomara a esa criatura mostrarse, si es que aún existía, tendría un enemigo digno.
Un oponente, un rival, incluso diría, que podría llevarlo al límite y hacerle sentir la emoción de la batalla. Algo que había anhelado durante mucho tiempo, allá en el universo 7, durante muchos, muchos años, mientras dormía o viajaba con su mentor, Whis, pero que nunca consiguió realmente. Sin embargo, lo conseguiría aquí, a menos que se equivocara, y al menos, un retador tan fuerte era algo que esperaría con ansias, palpitar. Trotrop. Palpitar. At. Los pensamientos de Berus sobre su futuro desafío llegaron a un final repentino, cuando el dolor atravesó su cráneo 2 veces más fuerte que antes, obligándolo a cerrar los ojos con fuerza, mientras el destructor era devuelto con fuerza al presente. Y cuando lo hizo, solo trajo confusión. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mientras el dios de la destrucción con resaca se preguntaba esto en un insulto, a pesar de su inmenso dolor de cabeza, los eventos de la celebración, antes de que perdiera el conocimiento y comenzara a soñar, o cualquier cosa que pudiera recordar con algún grado de claridad, volvieron a surgir. El frente de su mente. Recordó el banquete durante la celebración, el fiasco que era y Demeter, principalmente, casi comenzaron, antes de que él cerrara eso, luego él comenzó a alimentar a sus hermanas y había, quien le había hecho lo mismo a él, y luego un montón de ese néctar había comenzado a consumirse en algún momento. Tanto por él como por todos los demás, si recordaba bien. Y eso fue después de que la bebida había recibido un toque adicional, de algo alcohólico, del cual todavía no tenía idea de quién era el responsable, entre su servidor mismo Demeter. Más allá de eso, los eventos que habían tenido lugar eran poco más que un lío revuelto, en el mejor de los casos, dentro de su mente, y ese lío solo empeoraba a medida que se adentraba en el néctar que había bebido, con cualquier recuerdo del otro día. Volviéndose tan borroso e ininteligible que no tenía esperanzas de revelar ningún detalle. Y todo mientras el dolor y las pulsaciones en su cabeza persistían, burlándose de él con su negativa a dejarlo o incluso calmarse. Y eso en sí mismo era una sensación que no creía que debería haber sido posible, dado el factor de curación que tenía su cuerpo y, sin embargo, estaba allí. Ni siquiera en proceso de retroceso, como debería haber sido. Tampoco lo era la sensación de cansancio que despedía todo su cuerpo, sus músculos se sentían disfuncionales incluso con la más ligera de las flexiones. Cualesquiera que fueran las propiedades mágicas que había dentro de ese néctar, eran claramente increíblemente potentes, si podían anular la capacidad curativa de su cuerpo en este mundo durante tanto tiempo, tanto para emborracharlo locamente en primer lugar como para luego lidiar con los efectos posteriores. Eso era seguro. Palpitar. Palpitar. Trotrop. Uk. Maldita sea. Decidiendo que ya estaba harto de permitir que su cabeza sufriera por sí sola, después de sentir que se erizaba de nuevo, intentó mover una mano aturdido hacia arriba para cuidar su dolorida sien, así que para aliviar parcialmente su migraña, que no mostraba signos de desaparecer. Nga. Un suave, tembloroso y femenino gemido lo arrancó de sus propios pensamientos, mientras su brazo apenas se movía, antes de que algo que no había notado atrapándolo hasta ahora, lo apretara con más fuerza, en lo que parecían suaves serpientes de seda enroscándose alrededor de la parte superior y partes inferiores de su extremidad. También podía sentir la parte superior presionada profundamente contra algo increíblemente suave y maleable, que sentía aplastarse y abultarse alrededor de su apéndice. El trasero, mientras tanto, hasta su antebrazo, podía sentir el roce contra algo que también era suave, pero húmedo. Girando la cabeza hacia un lado, Berus intentó echar un vistazo a lo que fuera, o mejor aún, a quien fuera, que mantenía su apéndice bloqueado en su lugar. Pero desafortunadamente para él, tan pronto como lo intentó, su visión borrosa resultó ser la pesadilla de su existencia también, al hacerle imposible saber quién era. Ahora que había vuelto a ver a través de su cuerpo físico, su vista era fácilmente 3 veces peor que en su sueño, y todo lo que podía distinguir de quien se aferraba a su brazo era una forma distorsionada y los colores. De crema y amarillo, como si estuviera mirando la pobre excusa de algún niño ante un cuadro. Estaba seguro de que el castaño tenía que ser su cabello, ya que vio lo que estaba seguro era su cabeza recostada de lado sobre su hombro. Cualquier intento de concentrarse, por su parte, en descubrir la identidad de la persona en ese momento, solo lo empeoraba, ya que su dolor de cabeza continuaba atravesándolo con vehemencia, casi haciéndolo gemir de dolor, nuevamente. A pesar de preguntarse qué o quién mantenía su brazo en su lugar, el dios decidió que su intenso dolor de cabeza tuviera prioridad.
Lo racional podría haber sido simplemente esperar a que su visión se aclarara lo suficiente, para poder ver lo que estaba bloqueando su brazo, y también simplemente descansar más, tal vez incluso intentar volver a dormir, con la esperanza de que su dolor de cabeza desapareciera. Algo, en unas horas más. Sin embargo, Beerus carecía gravemente de paciencia en este momento y no podía imaginar la idea de volver a dormir, con el cráneo palpitante. Entonces, en cambio, el destructor intentó mover su otro brazo y levantar la mano para cuidar su sien, mientras intentaba sin éxito controlar su visión. Ngan. Otro gemido suave, tembloroso y femenino llegó a sus oídos, mientras su otro brazo apenas se movía también, antes de que le sucediera lo mismo a su gemelo, con algo que ya lo había estado atrapando apretando su extremidad, de la misma manera. Y con los mismos sentimientos también. Eso incluía algo suave y flexible en el que estaba presionado profundamente la parte superior del brazo, que se sentía más voluminoso que el otro, así como el otro algo suave y húmedo contra el que se frotaba el otro antebrazo. El infierno. Sintiéndose nada menos que confundido ahora, en su estado de resaca, Beerus parpadeó con sus ojos muy borrosos, tratando de que volvieran a enfocarse para él, mientras su cabeza giraba hacia el otro lado, solo para encontrarse con una forma igualmente distorsionada a la otra persona. Eso, y los colores crema y marrón más pálidos, con lo que también estaba seguro era la cabeza de esta persona apoyada en su otro hombro, de manera muy similar a su corte. Al ver ambos brazos como una causa perdida entonces, mientras se sentía molesto por las obstrucciones, Beerus realmente gimió esta vez, mientras su cabeza volvía a su lugar, haciéndolo mirar al techo por un momento, mientras contemplaba qué hacer a continuación. Normalmente, con su fuerza, habría sido capaz fácilmente de quitarse de encima a quienes fueran estos dos, pero con lo agotado que estaba ahora, no podía encontrar en él la capacidad de reunir ese tipo de poder. Entonces se le ocurrió la idea de usar una de sus piernas y, en su lugar, levantar un pie para masajear su sien. No era lo ideal, pero era mejor que nada, e incluso con su aturdimiento, todo su cuerpo era bastante flexible, por lo que no debería tener problemas para hacerlo. Al menos, eso es lo que le hubiera gustado pensar, pero antes de intentarlo, Beerus fue lo suficientemente inteligente esta vez, gracias a sus dos intentos fallidos anteriores de mover una extremidad, para mover su cabeza lo mejor que pudo y mirar hacia abajo. En la parte inferior de su cuerpo. Efectivamente, vio, y luego sintió, dos formas más que se habían estacionado más abajo en su forma, algo que había notado antes. El más cercano de los dos solo demostró lo mal que estaban sus sentidos, en ese momento, ya que quienquiera que fuera, lo habría mantenido inmovilizado en su soledad, ya que se habían estacionado encima de su torso. Y presionado contra su frente, como estaban, distinguió los colores negro y crema, como los dos anteriores, mientras su cabeza estaba apoyada sobre la curva de su cuello, con lo que tenía que ser su propio pecho contra el suyo. Su propio algo alegre y flexible, que su desperdiciado trasero apenas reconocía, tenían que ser los senos desnudos de la persona, al igual que lo eran para los otros dos que sostenían sus brazos en su lugar, aplastados contra sus pectorales. Esta persona sentía que posiblemente tuviera el par más grande hasta el momento, aunque solo fuera en un grado muy leve, mientras empujaban tan profundamente contra su pecho. Mientras tanto, su mente desordenada procesaba lo que parecía un par de brazos suaves envueltos alrededor de su cuerpo, justo debajo de las axilas, y un par de piernas ágiles presionando contra sus caderas. Y finalmente, más allá de ella, estaba la última forma, que apenas podía distinguir, sobre la persona que abrazaba su torso. Un tono más oscuro de amarillo mezclado con un blanco pálido se encontró con su mirada borrosa, ya que quienquiera que fuera tenía sus propios brazos suaves, que se sentían más tonificados que los otros tres, enganchados firmemente alrededor de sus piernas, específicamente sus muslos, manteniéndolos sujetos en su lugar, parcialmente. Abierto, incluso estando inconsciente. O al menos, supuso que ella estaba inconsciente, dado que lo que él creía que era su cabeza estaba colocada en la posición más precaria de todas, sobre su cuerpo. Ese ser, justo encima de su entrepierna, donde su rostro se había aplastado contra su tercera pierna, doblando lo que era en gran medida un falo todavía erecto hacia su rostro observador, haciendo que la mitad superior flotara sobre lo que estaba seguro era el trasero redondo de la persona. Por encima de su frente, por apenas unos centímetros. Todo como sus pechos, que se sentían los más pequeños de todos, pero con mucha suavidad y vivacidad, ambos aplastados contra la parte superior de cada pierna de él. Él también estaba desnudo. Su mente ebria finalmente tomó nota de esto. De hecho, todos lo eran.
Y ahora que lo pienso, aunque su movimiento estaba severamente limitado en ese momento, y era difícil procesar la sensación apropiadamente, en ese momento, evidenciado por el tiempo que le había tomado justo ahora reconocer todo lo demás acerca de su situación, podía sentir algo más. Podía sentirlo por sí mismo, en cualquier cama en la que estuviera, que suponía era la suya, aunque técnicamente, todas las camas del palacio lo eran, ya que el palacio era suyo, y también podía sentirlo por las diosas que se aferraban a él. Fue una pegajosidad. Su piel y la de las 4 diosas, junto con las sábanas debajo de él, se sentían pegajosas. Y en el caso de este último, también sintió una humedad. Su sentido del olfato era prácticamente inútil, ya que solo captaba una pizca del aroma único de cada diosa, que le hacía cosquillas en el cerebro, ya que se sentían muy familiares para su cerebro Banjax, así como el abrumador olor a néctar de todas ellas. Ergo, yo. Mientras toda esta información se juntaba, el destructor arrastraba las palabras para sí mismo tontamente, preguntándose si, en su horrible estupor de borrachera, no se había llevado a la cama a 4 chicas diferentes para tener relaciones sexuales, y había cometido el acto con una, más o menos. Todos ellos, y luego quedó inconsciente después del hecho. Todo con la mente demasiado frita para tener alguna esperanza de recordar algo de eso. Si es así, entonces eso fue una mierda, ya que esta habría sido su primera vez en este mundo, y contando su tiempo desde el universo 7, en su antiguo cuerpo, habrían pasado millones de años desde la última vez que había participado en actividad sexual. Al igual que con sus otras actividades placenteras, preferiría poder recordar una experiencia así, ya que, puedo confirmar con tristeza que, a pesar de lo que esto pueda parecerle a usted, hijo mío, desafortunadamente no tuvo coito con ninguno de ellos antes de perder el conocimiento. Una voz femenina parcialmente decepcionada, pero también parcialmente divertida, resonó dentro de la habitación, cortando sus turbios pensamientos. Una voz que, a pesar de lo desperdiciado que estaba, a Beerus le habría tomado un muy pequeño momento reconocer, si no fuera por el hecho de cómo el dueño de dicha voz acababa de llamarlo. Madre. Al girar la cabeza nuevamente, mientras murmuraba eso con sorpresa, su visión borrosa se topó con una figura más, que estaba de pie, o estaba flotando. No podía decirlo. Estaba en la esquina inferior de su cama, habiendo evadido sus sentidos por más tiempo. Y probablemente habría continuado haciéndolo, si ella no se hubiera revelado, suponiendo que había estado allí todo el tiempo, al menos desde que él estaba despierto. Su forma estaba compuesta por un color marrón, como el de una de las diosas que lo sostenía, y un color crema ligeramente más pálido que el de las 4 deidades que estaban sobre él. ¿Qué eres tú? Trotrop. Palpitar. Palpitar. GKKHK. Otro pico de su dolor de cabeza, el peor hasta ahora, hizo que el destructor detuviera la pregunta que su yo ebrio intentaba hacer, mientras un silbido de severa irritación se deslizaba por sus labios, mientras apretaba los dientes. Y cerró un ojo de golpe, mientras el otro entrecerraba los ojos. Oh, pobrecita. Dios de la destrucción o no, definitivamente fuiste demasiado excesivo con el néctar que consumiste el otro día. Comentó Rea, mientras miraba a su hijo, así como a las 4 diosas que habían venido a su dormitorio con él, sin sonar preocupada o preocupada en lo más mínimo, aunque se podía detectar cuidado en ella, mientras un brillo comenzaba a impregnarlo. Su cuerpo. Apuesto a que estás demasiado de mal humor para poder deshacerte de la embriaguez que te aflige. Es decir, si siquiera te has dado cuenta de que tu dominio de destrucción debería ser fácilmente capaz de quitarte tu estado actual, ¿con qué malo estás ahora mismo? No lo había hecho, y Beerus sintió un poco de vergüenza, que no se le hubiera pasado por su blanda mente, en absoluto. Aunque, para ser justos, dada su condición, sintió que se le podía dar un respiro allí. Parpadeando, Beerus fue testigo borroso de cómo su madre se elevaba sobre su cama, definitivamente flotando esta vez, y llegaba a una posición flotante sobre él, lo que hacía que sus cuerpos fueran casi paralelos, mientras ella se agachaba y acariciaba suavemente su mejilla con su delicada mano. Una sensación agradable que sintió instantáneamente, a diferencia de los demás, cuando sintió su aura pulsar a través de él con una calidez similar a la que producía Estia. Aquí tienes, querida pequeña novata. Esto debería ayudarte a sentirte mejor. Ella dijo, y Beerus gimió descaradamente ante su toque, sus ojos se cerraron de felicidad, mientras sentía que su cuerpo aturdido se relajaba, la intoxicación que lo mantenía en sus garras retrocedía tan rápidamente como lo hacía su fuerte dolor de cabeza.
La sensación de que ambos lo dejaron venía con una euforia reconfortante y relajante que era casi imposible de describir, aparte del hecho de que se sentía comparable a lo que su gemelo podía hacer. Quizás, sorprendentemente en este caso, incluso mejor que el de ella. Oh. Sí, eso me hace sentir mejor, está bien, él sonrió aliviado. Su cuerpo se sentía mucho más ligero que antes, como si ahora estuviera tan ingrávido como en su sueño, mientras sus músculos volvían a estar completamente bajo su control, con vigor renovado, mientras su mente se aclaraba. «Puedo decirlo», respondió Rhea con complicidad, al ver su rostro. Su tono sonaba extrañamente agradecido por este efecto, pero Beerus ignoró esa rareza y se fundió en su toque. Mientras hacía eso, la titanesa miró hacia abajo y observó su expuesta pierna media, mientras se retorcía vehementemente de emoción, debajo de su obstrucción facial. Esa era una diosa que conocía bien, cuya expresión se volvía más incómoda. Estaba incluso más vivo que antes de que ella hiciera algo, parecía más duro que cualquier metal que existiera, con venas palpitantes que atravesaban agresivamente su eje, que era casi el doble de alto que el de su padre, y parecía más hambriento de estimulación que Cronos. ¿Ha tenido alguna vez? Y aparentemente para ella también. Parece que tus sentimientos por mí tampoco se han disipado del todo todavía. ¿Por qué deberían hacerlo? Preguntó, demasiado atrapado en las maravillosas sensaciones que ella estaba provocando a través de él, librándolo de todo lo malo, para comprender lo que había querido decir en ese momento. Diablos, incluso su posición actual quedó momentáneamente olvidada, en el mar de tranquilidad y comodidad en el que ella lo había sumergido. Has sido maravilloso, todavía lo eres, especialmente ahora. Él la elogió sinceramente, deseando egoístamente sentir aún más de lo que ella le estaba dando. Debido a sus ojos cerrados, nunca notó la forma en que Rhea se sonrojó por sus palabras, tomada por sorpresa por una respuesta tan fuerte. Bueno, eso es, ella miró hacia otro lado, mientras reflexionaba sobre sus palabras. No sé qué decirte, que no te haya dicho ya antes, pero, supongo que, al menos, es mejor ser honesto acerca de los sentimientos de uno, que mentir, dijo, mientras ganaba. Una mirada de preocupación, mientras ella lo miraba, completamente inconsciente de su malentendido. No podría estar más de acuerdo, murmuró Beerus asintiendo levemente en su mano, menos porque estuviera genuinamente de acuerdo con el sentimiento, y más porque hacerlo, en su mente, haría que ella fuera más probable, aunque sea ligeramente, estar de acuerdo. Aceptar su próxima propuesta. Hablando de eso, ¿te importaría hacerme compañía así, por un tiempo más? Tuvo que reprimir el ronroneo que casi lo abandonaba mientras más ella continuaba con lo que estaba haciendo con su aura divina, mientras él se relajaba por completo en un nuevo y reconfortante estado de pereza. Uno que, dado que ahora también podía sentir plenamente la parte posterior de su cabeza apoyada en la más suave de las almohadas, era muy probable que lo hiciera quedarse dormido nuevamente, en unos pocos minutos como máximo. Me aseguraré de hacer que valga la pena, si lo haces. Tal vez no estaba tan borracho y confundido como pensé anoche, cuando hizo lo que hizo. Después de todo, pensó Rhea, mientras tragaba un nudo cómicamente grande en su garganta, ante lo que vio como una invitación audaz, por su parte. Uno que no la sorprendió, dado lo que él ya había dicho, pero hacía un momento, mientras estaba sobrio, y el incidente que recordaba vívidamente de la otra noche, que anteriormente había descartado, tal vez tontamente, como un error. Sin mencionar, por supuesto, su solicitud aún más directa de que ella se lo follara, hace aproximadamente un año, cuando él apareció ante ella, desnudo y excitado. Esto último lo había tratado de descartar después del hecho, por supuesto, como un malentendido, debido a que ella se desmayó y lo dejó en una posición incómoda y vergonzosa, que afortunadamente no había aprovechado para acostarse con ella de todos modos. Sin su consentimiento, como lo habrían hecho otros, pero no podía engañarla. Entonces no importa lo mucho que lo había intentado, y debía haber sabido que aquí tampoco tendría éxito, así que en lugar de eso, estaba siendo abierto con ella acerca de sus deseos. Estoy bastante seguro de que tienes suficiente compañía, tal como está, como para que no me necesites, y no deberías estar cerca, Beerus. E incluso si no lo hicieras, todavía lo haría, como lo haré ahora. Y respetuosamente rechazo esa invitación, tal como lo he hecho antes. La titanesa respondió tan tranquilamente como pudo, antes de retirar suavemente su mano del rostro del destructor, mientras disipaba su aura, cuando sintió que todos los efectos secundarios negativos de su consumo excesivo de alcohol desaparecían por completo.
Un acto que generó un gruñido, rayano en un gemido, de desaprobación y decepción por parte de la deidad de cabello púrpura que ya no se beneficiaba en exceso de su toque, incluso si lo que lo había preocupado física y mentalmente ya había sido solucionado. Y como antes, espero que lo entiendas y sepas que todavía te amo. Erk. ¿Qué diablos estás, tú? La respuesta inicial de Beerus de desconcierto parcialmente molesto, tanto por haber dejado de hacer lo que había estado haciendo, como por lo que acababa de decir, se detuvo bruscamente. Cuando sus ojos finalmente se abrieron de nuevo, su visión ahora era perfectamente clara y tan nítida como podía ser. Sobre él estaba la visión de su madre flotando, como se esperaba, pero con un detalle que no había procesado antes en su neblina de borrachera, y que no esperaba presenciar. Estaba desnuda, tan desnuda como brillante era el día sin nubes, exponiéndole la riqueza de su cuerpo de forma divina en todo su esplendor. Su piel pálida y brillante parecía tener un brillo suave, casi a la luz de la luna, que resaltaba más que la mayoría de las otras diosas lo libre de imperfecciones que estaba. Todo mientras su cabello, del mismo tono que el más vibrante de los castaños, sin una corona en forma de torreta ni recogido en un moño, caía en cascada sobre sus hombros y espalda, flotando en numerosos mechones detrás de ella, aparentemente por los dulces susurros del aire solo. Sus pechos redondos, blancos como la nieve, que eran tan grandes como los de Demeter, se movían suavemente ante sus ojos. Una breve demostración de su naturaleza suave, pero alegre, dada libremente, mientras su ágil brazo rápidamente los rodeaba, como si estuviera presa del pánico. El movimiento hizo que sus vivaces y rosados capullos, que coronaban sus centros como suaves y tiernos picos de montaña, se movieran de un lado a otro antes de quedar cubiertos. Y tal como estaban, siguió una mirada instintiva hacia abajo, revelando sus anchas caderas que actuaban como un marco perfecto para su delgada cintura y vientre, antes de bajar a sus esbeltas piernas y los muslos más carnosos y sublimes que reforzaba. Los labios que estaban entre ellos fueron cubiertos tan rápido como lo habían sido sus pechos, por la otra mano de la titanesa, que los ahuecó suavemente para mantener tanta modestia como pudiera. Beerus se retorció incómodo, mientras sentía que su miembro palpitaba más fuerte al verlo, con muchas ganas de ir. Una sensación que solo empeoró cuando la cara de otra diosa se presionó contra ella, y mucho menos las otras tres diosas, una extendiendo y aplastando sus súper suaves tetas en su frente, mientras las otras dos sostenían sus brazos con fuerza en sus deliciosamente pechos acolchados. De todo lo cual se dio cuenta, una vez más, cuando sus palabras sobre su compañía encajaron correctamente, y sus ojos saltaron rápidamente entre las cuatro diosas desnudas e inconscientes que lo rodeaban más de cerca, con sorpresa. Las formas de antes eran ahora lo más distintivas posibles y una vista tan atractiva como cualquier hombre podría imaginar. Hera estaba abrazando su brazo izquierdo, mientras Demeter hacía lo mismo con el derecho, con sus rostros enrojecidos usando sus hombros anchos y musculosos como almohadas personales. La humedad que había sentido antes en la parte inferior de sus brazos abrazados era la de sus pliegues vírgenes, que se excitaban y derramaban algunos de sus jugos melosos sobre su piel, mientras las hermosas piernas de las hermosas bellezas, como se había dado cuenta antes, se enroscaban alrededor de sus extremidades tanto como lo hacían sus brazos. Acostada boca abajo con dicha cara suya presionando y derramando baba sobre su armamento enojado mientras se aferraba a sus piernas, estaba Vía, luciendo como si se hubiera estado preparando para ser bastante íntima con su salchicha, antes de perder conciencia. Sus atractivos rasgos estaban tan sonrojados con un tono rojo rosado, como lo estaban sus hermanas menores, mientras su aliento le hacía cosquillas en la piel de su carne parcialmente cubierta de saliva, ahora que su cuerpo estaba completamente consciente y sus sentidos funcionaban lo suficiente como para notarlo. Y luego, el más impresionante de los cuatro. Uno que en realidad hizo que los ojos de Beerus se abrieran más que los tazones en los que había devorado su comida, mientras su mandíbula caía en completa y cómica incredulidad. ¿Por qué tumbada directamente encima de él, con las piernas curvadas y sujetas a sus caderas, mientras sus grandes pechos se acomodaban maravillosamente sobre sus pectorales, estaba Hestia? El lindo rostro de mejillas rojas de la diosa era el más cercano al suyo, luciendo tranquilo en su sueño de borrachera, y una vez que su intoxicación desapareció, ahora podía sentir su cálido aliento bañando su cuello, mientras ella inhalaba y exhalaba ligeramente. En caso de que lo hayas olvidado, hijo mío, te lo recordaré otra vez. Rea se sobresaltó, llamando su atención hacia ella, una vez más, mientras ella lo miraba con una expresión de consternación por todas las cosas, similar a alguien que se siente decepcionado por las acciones, o la falta de ellas, de alguien cercano.
A pesar de lo que pueda parecer, para mi disgusto, no habéis hecho el amor con ninguna de vuestras hermanas, ni siquiera con la progenie de Styx, quienes se han unido a vosotros en vuestros dormitorios. Todos quedasteis inconscientes por todo eso. Néctar que consumiste poco después de llegar hasta aquí. ¿Cómo sabes eso? Beerus no pudo evitar preguntar con los ojos entrecerrados, ya que pudo calmarse en gran medida de su sorpresa, tanto por quien se había unido a él en la cama tan cerca, mientras estaban todos desnudos, como por la vista de su madre desnuda. Algo que debía en parte a los efectos persistentes de la magia de Rea. Además, ahora que lo pienso, continuó, ahora que su mente estaba procesando las cosas como debía, y no obstaculizada por una neblina severamente borracha, mientras la miraba con incredulidad. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Y por qué estás desnudo como nosotros? No se preguntó, pero también se implicó, la pregunta de por qué él y los 4 que estaban encima de él también estaban desnudos. Como si las relaciones sexuales estuvieran fuera de la mesa, lo cual en realidad estaba agradecido, ya que preferiría recordar algo así, si así fuera, especialmente teniendo en cuenta quién podría haber estado involucrado, que qué estaba pasando exactamente aquí. Entonces, ¿no recuerdas mi venida o lo que pasó después? Entonces, su madre de este mundo murmuró para sí misma, sin responder a su pregunta en lo más mínimo, y solo lo confundió aún más. Especialmente cuando la vio dejar escapar un suspiro de alivio, antes de hacer un comentario para sí misma, en una voz tan baja que apenas podía considerarse un susurro, pero que de todos modos fue captada claramente por sus oídos. Eso significa que es posible que lo que pasó la otra noche entre nosotros fuera lo que pensé al principio. Después de todo, ¿qué pasó la otra noche entre ellos? ¿De qué diablos estaba hablando? Esa última pregunta, que no se había formulado, quedó sin respuesta por el momento. Sin embargo, las otras preguntas de Beerus no tardarían en recibir respuesta, aunque la fuente no vendría solo de Rea, en este caso. Ella lo sabe porque llegó a nuestra celebración, mientras esta continuaba, para responder a tu segunda pregunta, y te vio cuando salías hacia tu dormitorio, con tus hermanas y mi hija a cuestas, y luego sintió, igual que yo, cuando tú y ellos perdisteis el conocimiento poco después de llegar aquí. Demasiado poco tiempo para haber realizado cualquier actividad. Otra voz femenina gritó con naturalidad, una que Beerus y Rea reconocieron de inmediato, mientras ambos giraban sus miradas más allá de los pies de la cama de Beerus, una tarea más difícil para el destructor, dado quien estaba bloqueando gran parte de su visión. Y vio la forma curvilínea de Styx avanzando a grandes zancadas. Luego, la titanesa se detuvo a solo medio metro del final de la cama, con una mano curvada y apoyada en su ancha cadera, mientras su mirada se encontró brevemente con la de Rea con cortés reconocimiento, antes de moverse para encontrarse con la de él, con un aire tranquilo, pero divertido. La última parte se mostró especialmente en sus rasgos, a través de una pequeña sonrisa, al ver la forma atónita en que Beerus la miraba, con los ojos saltones y congelado en el lugar, momentáneamente, al verla, mientras los espasmos de su miembro se volvían un poco más prominentes. La razón era sencilla. Ella también, al igual que Rea, él mismo, sus hermanas y su hija, por una razón aún no explicada, estaban completamente desnudos. Sus firmes, pero notablemente alegres montículos de copa C, coronados con sus pezones y areolas de color rosa pálido, fueron lo primero que los ojos de Beerus vieron, más allá de su hermoso y majestuoso rostro, antes de seguir rápidamente su delgada figura. Figura de reloj de arena. Su cintura estrecha, caderas anchas y vientre plano se encontraron con sus ojos a continuación, antes de que su visión de ella cortada alrededor de su pelvis, le diera una vista de la parte superior de sus muslos de piel suave que parecían un poco menos carnosos que los de Rea, con sus labios inferiores delgados y rosados en el medio. La diosa no intenta, a diferencia de Rea, cubrir ninguna parte de ella. Sin duda, estabas demasiado borracho en el momento en que ella llegó, para recordar su llegada. Yo también estaba un poco ebrio, pero tuve la sabiduría de saber cuándo parar, a diferencia de muchos otros, incluido tú, Beerus. Styx continuó, pareciendo no molestarse por la vista que ella le estaba dando de su cuerpo desnudo, mientras su mirada se encontró con la de él, con una mirada irónica. Sin embargo, tal vez sea mejor que no recuerdes su llegada, dada la forma en que estabas actuando en ese momento. Cuando consumiste suficiente néctar, tu comportamiento comenzó a volverse bastante extraño. ¿Extraño? ¿De qué manera? Preguntó Beerus, manteniendo el control sobre la excitación de su cuerpo, mientras tenía una sensación de hundimiento al escuchar lo que ella decía, pero descubrió que su curiosidad se apoderaba de él.
Todo porque sus recuerdos del otro día, que a través de su dominio del tiempo, ahora sabía que terminaron para él cerca de la medianoche, dejaron de ser descifrables después de cierto punto. ¿Y por qué estás desnudo cuando te acercas a mí también? Él tampoco pudo evitar preguntar, ahora incluso más incrédulo que antes, aunque es cierto que no se estaba quejando. Bueno, no es para ofrecerme a ti, si eso es lo que estás pensando. Ya tienes más que suficiente en tu plato, tal como está, sin agregarme a la pila. Ella bromeó con un toque de humor, notando la forma en que sus ojos calientes, ya sea consciente o inconscientemente, exploraban cada curva de ella, que era visible para él, con intención lujuriosa. Y lo mismo podría decirse de tu madre también, dado que puedo decir que debes haberla estado mirando con deseo con la misma intensidad, por la forma en que se está cubriendo, en este momento. Añadió, mientras miraba a la sonrojada matriarca de los Olímpicos. Tal vez sería mejor que te despidieras ahora, Rhea, porque con la forma en que nos ha mirado a ambos, no estoy seguro de si podrá controlarse contigo o conmigo, por mucho más tiempo. Oh, no empieces, refunfuñó Beerus con irritación. No solo por las burlas, sino también porque una parte considerable de él, con su excitación por las nubes y sin nada que la contrarrestara, o que hiciera fácil ignorarla, como lo había hecho la comida y la bebida de antes, de hecho estaba, instándolo a soltarse. Dejar de lado su autocontrol y saciarse de quien estuviera a su disposición. Eso, por supuesto, incluía a Styx y Rhea, la primera de las cuales, sus ojos traicioneros se centraron, inicialmente, comiéndose con los ojos su forma desnuda sin vergüenza, antes de que Rhea se diera vuelta y flotara desde arriba de él, para pararse junto a Styx al pie de su cama, que era tan alta como ella. Un movimiento que hizo que su mirada, bajo la fuerte influencia de su excitación, se desviara hacia ella y le diera una hermosa vista de la parte posterior de sus deliciosas piernas, así como de su regordete trasero, hasta que ella tocó el suelo y se giró hacia su costado, con un notable bamboleo en sus pechos apenas cubiertos. El impulso que sintió por esto último, mientras esto ocurría, tenía su malestar de antes, al verla desnuda por primera vez, levantándose nuevamente. Porque si bien no había algo que los conectara, lo cual era algo que mentalmente lo hacía estar cada vez más de acuerdo con lo que estaba pasando y lo que sentía por sus hermanas, cuando lo asimiló por completo, eso no cambia el hecho de que Rhea había sido quien lo había dado a luz en primer lugar. Un hecho que la convertía, en lo que a su cabezón se refería, en un caso especial, incluso teniendo en cuenta lo del Adn, sentirse seducido por su figura estaba mal. Sin embargo, eso no impidió que su pequeña cabeza le respondiera, o que los instintos de su cuerpo de este mundo la desearan, en su estado hiperexcitado, al igual que los demás. Hablando de eso, no pudo evitar pensar en lo que la titanesa mayor había dicho, hace un momento, sobre un incidente que aparentemente ocurrió entre ellos anoche, que no podía recordar. Sin embargo, a juzgar por la forma en que ella había hablado de ello, sin duda había sido algo que él no debería haber hecho, lo que lo preocupó. Ella había mencionado que él no había tenido ninguna actividad sexual con los 4 que estaban en la cama con él, pero no había mencionado nada sobre si potencialmente había hecho el acto con alguien más, mientras estaba totalmente ebrio, incluida ella. Era posible que, en su estado de ebriedad, mientras también estaba muy caliente, como lo estaba ahora, y aunque ya no estaba en su estado mental correcto, él, oh, mierda, no empieces, dice. Escuchó a Styx resoplarle, de una manera más juguetona. Con cómo te pusiste la otra noche, es nada menos que sorprendente que no terminaras forzando a alguien, con esa polla tuya, y teniendo coito con esa persona justo enfrente de todos en el salón central, quienes todavía estaba presente y consciente, borracho o no. Oh, gracias Zenón. Pensó el destructor, mientras se relajaba. La mayor de las oceánidas no tenía idea de cuánto era un verdadero alivio para él escuchar sus palabras burlonas allí mismo, con lo que acababa de revelar. Si bien eso todavía dejaba un signo de interrogación sobre qué había ocurrido exactamente entre él y su madre de este mundo, anoche, al menos, no había tenido relaciones sexuales con ella, renunciando efectivamente a su primera vez en esta realidad, a la única. Quien lo había dado a luz, en primer lugar. Aún así, por la forma en que Styx lo había expresado, era posible que hubiera estado cerca de hacerlo. Y aunque resultó que no lo había hecho, ese pensamiento, junto con los anteriores, le hizo plantearse hacer lo que había pensado hacer, en un momento de su celebración, pero que finalmente había ido en contra, que era destruir su excitación. Una solución que, sí, tenía sus propias consecuencias, pero que sería eficaz, no obstante, en su situación actual, para mantener mejor su cuerpo bajo control.
Sin embargo, con toda seriedad, Styx lo sacó de sus pensamientos, mientras hablaba de nuevo, centrando su atención en ella, mientras su expresión se volvía un poco más seria. Para responder a tus dos preguntas, así como responder a tu pregunta final Rea, de antes, estás presenciando el resultado de una de las acciones que has tomado, durante tu incursión borracha, en este momento. Ella reveló, mientras señalaba su falta de vestimenta, lo que significaba no solo la suya, sino también la de todos los demás en la habitación. Espera, soy el responsable de que ustedes dos estén tan desnudos como ellos y como yo. El destructor se resistió, su voz se elevó más fuerte en estado de shock, causando que las 4 diosas borrachas que yacían por todo su cuerpo gimieran, ya que casi estaban todas despiertas. Me temo que no solo tú, ellos y nosotros. Todos los que asistieron a la celebración, al menos, también fueron puestos en la misma posición por ti. Rea habló esta vez, lanzando una bomba metafórica sobre el dios de la destrucción, que instantáneamente explotó y le desquició la mandíbula, cuando vio su movimiento detrás de ella, con su mano libre. Si no me crees, puedes sentirte libre de alejarte de las garras de tus hermanas y de la hija de Styx, y salir a ver el mar de dioses y diosas desnudos que dejaste atrás anoche, mientras te digo lo que sucedió. O mejor aún, en caso de que no tengas ganas de moverte, sonrió Styx, bajando los ojos por un instante hacia su hija, cuyo rostro babeante se posó en la vara del destructor. Primero haz uso de tus sentidos para detectar lo que hiciste. Dado que es tu propia magia la que nos aflige a todos, debería ser bastante fácil para ti. Los sentidos de Beerus buscaron intensamente, realmente lo hicieron, por cualquier indicio de engaño por parte de cualquiera de ellos, en parte esperando que simplemente estuvieran jugando con él, como ambos lo habían hecho antes, pero no encontraron nada por el estilo en ninguno de los dos. Lo que sí encontró, sin embargo, y lo que lo hizo visiblemente estremecerse un poco, fue la influencia de su dominio de destrucción envuelto alrededor de él, de una manera que no lo había estado antes, así como también de todas las diosas que lo rodeaban, y con una extensión adicional. De sus sentidos, también a todos los presentes en el Olimpo. Sin embargo, se dio cuenta de inmediato de que dicha influencia no terminaba ahí. Fue mucho más allá de eso. De hecho, al acceder a su propio dominio, instantáneamente tuvo la sensación de que el efecto de su poder se extendía sin cesar. Algo que rápidamente le hizo saber que, muy probablemente, había golpeado a todos en el universo entero con su toque destructivo. Girando la cabeza hacia atrás con un gemido propio, uno de vergüenza, Beerus sintió algo de molestia consigo mismo, mientras su mirada cambiaba su mirada entre las dos titanes y las 4 diosas que lo abrazaban. Ambas vistas le seguían doliendo la polla, y sus instintos lo obligaban a aprovecharlas. Quiero siquiera saber qué me impulsó a lanzarme una maldición como esta a mí mismo y a todos los demás. Preguntó intencionadamente, muy consciente de la terminología exacta de lo que había hecho, una vez más, gracias a la información del Opiotaurus, así como de lo que su poder le había hecho a él y a sus compañeros deidades. Destruir la ropa de todos era una cosa, pero deshacerse activamente de ellos y de él mismo no solo de la capacidad de cubrirse con cualquier cosa, menos una parte de su propio cuerpo, sin que se desintegre instantáneamente en la nada, sino también de la capacidad de cambiar de forma y teletransportarse. También. ¿Qué diablos había estado pensando su trasero borracho cuando hizo todo eso? Depende de ti, Beerus. Styx se encogió de hombros, mientras apoyaba el dorso de su mano libre sobre su cadera, al igual que su gemela. Aparte de mí y Rea, los únicos que creo que tenían suficiente conciencia, en ese momento, para poder recordar lo que pasó, son tu hermano Hades, Prometeo, Temis y quizás Theia. El resto estaban demasiado borrachos para recordar. Si lo presenciaron, ya habían caído inconscientes, o habían abandonado el salón central, en ese momento, ya sea hacia una de las otras habitaciones, el patio, o se habían alejado por completo del Olimpo. Ella explicó. En otras palabras, es poco probable que el incidente en sí que condujo a tu maldición se propague, aunque probablemente te lo mencione, en algún momento, alguno de los otros que tal vez lo recuerden, si no yo o tu madre, en el futuro, de todos modos. Sin embargo, eso no detendría los rumores, si su poder realmente se hubiera extendido más allá del Olimpo, como ella creía que podría haber ocurrido. Seguramente se hablaría mucho en todo el cosmos, si ese fuera el caso, sobre por qué Beerus, y todos sabían que sería él, basándose únicamente en la sensación, había lanzado una maldición tan extendida como esta. Ciertas explicaciones, cuando no llegaba una respuesta verdadera, probablemente terminarían incluso más descabelladas de lo que realmente había sucedido, dada la imaginación de ciertas deidades.
La deidad de cabello púrpura suspiró. Su curiosidad, una vez más, se apoderó de él, mientras se dirigía a la más joven de las dos titanes, sin mirar a ninguna de ellas. Una tarea mucho más difícil para él, en estos momentos, de lo que jamás admitiría abiertamente. Está bien, supongo que entonces no tiene sentido que me niegue a escucharlo. Aunque antes de eso, los ojos de Verus brillaron con una mezcla de púrpura y oro, al igual que el contorno de su cuerpo, mientras su poder pulsaba y respondía a su voluntad, y en poco tiempo, una sensación pasó a través de él, así como de las dos titanes, y de hecho, de todos demás, ya sea consciente o no, a su alrededor. Sus propias formas brillaron con su aura, por un breve instante, mientras lo que casi parecían cadenas, que habían sido envueltas sin ceremonias alrededor de ellos, se rompieron, liberándolos así de sus restricciones. Una sensación que trajo una mirada de satisfacción al rostro de Styx, y una mezcla de alivio y agradecimiento, de su madre de este mundo, mientras hacía que las cuatro diosas volvieran a gemir, mientras cada una de ellas se movía. Ahí está. La maldición se ha ido. Dijo, mientras el brillo alrededor de todos ellos se disipaba. Aunque eso no fue todo lo que había hecho, sin que quienes lo rodeaban lo supieran, ya que su expresión se volvió tensa, pero de una manera diferente a la anterior. También, por el bien de su propia cordura, cortó sus pérdidas y eligió hacer de tripas corazón, haciendo lo que había rechazado hacer ayer, debido a que sabía que habría arruinado su buen humor por completo, y eso estaba destruyendo su excitación. No permanentemente, por supuesto, ya que para hacer eso, tendría que destruir el concepto, evitando así que alguien se vuelva a excitar, no solo él mismo. Volvería, probablemente en poco tiempo y probablemente peor que nunca, pero por ahora ya no estaba. En su lugar, creado por su destrucción, como consecuencia, cuando había alcanzado un pico tan alto, había una sensación inmediata de entumecimiento desagradable, junto con un deseo incómodamente fuerte de retirarse de cualquier tipo de estímulo a su alrededor, como si fuera tóxico para él, lo cual se sintió horrible. Doblemente, dadas las 6 diosas desnudas que lo rodeaban, 4 de las cuales, nuevamente, estaban presionadas contra él con sus cuerpos más suaves, actuando como dos formas diferentes de potente estimulación. Sin embargo, eso no fue todo, ya que su polla permaneció completamente erecta, aún llena de su propio deseo instintivo, incluso ahora, solo que sin su excitación para respaldarla, lo que solo lo hizo aún más incómodo para él, en su estado temporal, lo que con la cara debía empujando hacia abajo y babeando sobre ella. Tuvo que resistir activamente el nuevo impulso de enviarla volando fuera de su cuerpo y a través del palacio, así como a sus hermanas, con su aura destructiva, debido a lo que acababa de decidir hacer. Ignoró esos últimos impulsos, por supuesto, ya que eso solo los dañaría, además de que sus heridas tardarían mucho más en sanar. Algo que no tenía muchas ganas de hacerle a ninguno de ellos, especialmente a Hestia, mientras todos dormían, lo cual tampoco quería molestarlos, ya que sabía por experiencia personal que pocas cosas eran peores que tener el sueño interrumpido. Semejantes sentimientos nuevos y temporales fueron suficientes para hacer que se arrepintiera instantáneamente de lo que acababa de hacer, pero aún así lo afrontaría antes que la alternativa, lo que habría sido que eventualmente perdiera la cabeza por su excitación y muy probablemente tomara cualquier decisión a la fuerza. De las diosas en esta sala. Al diablo con el consentimiento. Puede que fuera del tipo que tomaba lo que quería, cuando lo quería, siempre que pudiera, pero la única excepción a eso, que lo obligaba a frenar, era cuando se trataba de mujeres que encontraba atractivas. En esas ocasiones, por raras que fueran, antes de llegar aquí, siempre se esforzaba más en impresionarlos, para que se entregaran voluntariamente a él, con ambos a bordo. Algo que su madre en su antigua vida, antes de que se le acercara a ser el dios de la destrucción, había logrado inculcarle, para bien o para mal. Por esa razón, incluso para alguien como él, que había hecho estallar planetas y erradicado especies enteras incluso por la más pequeña de las infracciones contra su persona, y mucho menos por algo más atroz para él, como servir comida de mal sabor, algo como una violación no era una acción que le gustara. De ninguna manera. Y eso es lo que probablemente habría terminado haciendo, si pronto se hubiera perdido en sus impulsos carnales y no hubiera sido capaz de controlarse. Se habría impuesto a los que no estaban dispuestos o a aquellos que ni siquiera estaban conscientes de lo que estaba pasando, lo que le dejó un sabor amargo en la boca. Podría haber destruido el sueño que aflige, digamos, a Demeterovia, quienes, aunque conscientes y basándose en interacciones previas, habrían estado más que bien fornicando con él en este momento, solo por placer. Sí.
Y podría haber sacado esos impulsos de su sistema de forma más natural, si hubiera seguido ese camino. El problema era que la idea de arrancar intencionalmente a cualquiera de las diosas que encontraba lindas, de meter más que vía, de la dulce bendición que era el sueño, era algo que consideraba un sacrilegio, por lo que eso estaba fuera de la mesa. Ni siquiera consideró a Hera o Estia para eso, incluso si lo fuera, ya que la primera quería casarse, si ella iba a participar en eso, y él no tenía intención de casarse, en este momento, sin importar cuán atractivo fuera. Él la encontró, ahora mismo. Y en cuanto a esto último, la mirada de Beerus se desvió brevemente hacia el rostro de la diosa que había nacido momentos antes que él, su mente evocó el último recuerdo del otro día, que podía recordar con una apariencia de claridad. El momento en que ella le preguntó si la celebración era todo lo que esperaba que fuera, si recordaba bien, y él respondió descuidadamente besándola en la frente antes de proclamar que así era ahora, solo para que ella respondiera. Con un beso propio. Uno mucho más conservador, si lo comparamos con los que Hera y Demeter le habían puesto, en sus estados de ebriedad, en sus labios, antes de corregirlo y decirle que ahora sí. Conociéndola, lo más probable es que fuera solo un gesto amable hacia él, para mostrarle su aprecio por lo que ellos, y él, específicamente, habían logrado, pero no estaba seguro. Con su intoxicación en ese momento nublando gravemente su juicio, era difícil decir si simplemente había sido un acto saludable por parte de ella o si había algo más detrás. Tal vez la próxima vez que ella despertara, por su propia voluntad, y estuviera sobria, él encontraría tiempo para preguntarle en privado si recordaba esa secuencia y cuál era la intención, si así fuera. Tienes mi agradecimiento por eliminar eso. Styx pronto dijo en agradecimiento, sacándolo de su ensoñación y volviendo su atención a ella y a su madre de este mundo mientras, con la maldición levantada y una sonrisa en el rostro de la Oceánide, ella y Rea no perdieron el tiempo conjurando sus túnicas individuales para cubrirse. Ellos mismos. La primera también conjuró una capa para ella, que era del mismo color que la anterior. Esta acción de ambos es algo que la parte excitada del destructor, si todavía estuviera activa, habría encontrado gravemente decepcionante, además de indignante. Y el mío también. Rea asintió con la cabeza, con su propia sonrisa de gratitud, más aliviada. No te mentiré, y lo siento por hacerlo, hijo mío, pero casi pensé que nos harías esperar un poco todavía, antes de librarnos de la maldición, para ser honesto, con cómo estabas. Mirándonos con los ojos. Incluso estaba empezando a tener preocupaciones, por injustificadas que fueran, de que ibas a abalanzarte sobre nosotros, si permanecíamos como estábamos, por mucho más tiempo, ella continuó disculpándose. Pensé lo mismo, por un momento. La Oceánide mayor estuvo de acuerdo, asintiendo en dirección a la titanesa mayor, antes de que ella le dirigiera otra mirada burlona. Esa mirada tuya es bastante intensa, debo decir. Ni siquiera mi ex consorte, Palas, cuando todavía estábamos en buenos términos, alguna vez miró a mi persona descubierta con ese fuerte deseo. Era como si estuvieras tratando de forzarte a ti mismo. Sobre nosotros, solo con tus ojos. Probablemente porque lo era. Pensó Beerus, controlando la mueca que amenazaba con salir a la superficie, mientras su rostro se contraía por la incomodidad. Tanto ante ese pensamiento como ante su situación actual, debido a los sentimientos creados por la destrucción de su excitación. Sin embargo, tenía una manera de ayudar a lidiar con ese problema y volver a estar de mucho mejor humor, menos su estado de hiperexcitación. Y eso era en la forma de su madre, siempre que estuviera dispuesta a bombardearlo con esa aura suya nuevamente, para tranquilizarlo. Después de todo, había funcionado con su dolor de cabeza y su borrachera, por lo que también debería funcionar con los sentimientos negativos que estaba teniendo en ese momento, incluso si, por alguna razón, no hubiera sido efectivo en su excitación. ¿Sabes, Beerus? Antes de que comencemos a discutir lo que ocurrió durante tu borrachera del otro día, tengo una propuesta para ti. Una que estoy seguro será de gran beneficio para ti. Styx dijo de repente con entusiasmo, antes de que pudiera hacerle su pedido a su madre, mientras un nuevo tipo de sonrisa se formaba en sus rasgos. ¿Una propuesta de gran beneficio, eh? Beerus alzó una ceja inquisitiva, al igual que Rea también, ante las palabras de la Oceánide. Sí. Mucho, creo. Ella asintió, con una sonrisa cada vez más amplia, mientras avanzaba. Su rodilla presionó la cama, mientras se inclinaba hacia adelante y colocaba suavemente su mano sobre la espalda de su hija. ¿Qué tal esto?
Dado que tenemos mucho tiempo, si realmente necesitas saciar ese deseo tuyo, aunque yo no esté de humor para ayudarte a hacerlo, creo que mi querida hija, Bia, estaría dispuesta a hacerlo. Estaré más que feliz de ayudarte a hacerlo, a juzgar por cómo te ha estado tratando desde que derrotaste a tu padre. Todo lo que necesitas hacer, primero, es despertarla y librarla de cualquier efecto secundario por beber tanto, y yo estoy seguro de que ambos podéis haceros pasar un buen rato. La madre de 4 hijos no pudo evitar ofrecerse, con los ojos brillando, mientras intentaba ayudar en la persecución de su hija, mientras le hacía un gesto y le daba un suave masaje en la espalda. La diosa menor de la fuerza respondió a esto casi instintivamente, en su sueño de borrachera, con lo que sonó como un ronroneo, mientras sus fauces babeantes sonreían alegremente. Ella también es virgen. Su madre continuó mientras esto ocurría. Al igual que ustedes, al menos que yo sepa, también debería ser un honor para ambos, poder tomar el turno del otro primero, mientras se liberan de cualquier tensión acumulada del otro día. Jaja. Beerus hizo un sonido de incredulidad, con la mandíbula cayendo de nuevo, mientras miraba con incredulidad a la mayor de las oceánidas, por lo que ella acababa de decir descaradamente. Y él no fue el único, ya que Rhea se unió a él mirándola con incredulidad, con los labios abiertos y entreabiertos, como si se hubiera quedado sin palabras, ante el repentino cambio de su corte. La habitación contigua a esta también está libre, así que puedes trasladarte a ti y a ella allí, y cerrarla para tener algo de privacidad, mientras dejas a tus hermanas aquí para descansar, y cerrar esta habitación también, en caso de que algún dios borracho pueda acércate y obtén alguna idea. La oceánida siguió adelante sin perder el ritmo, sin parecer importarle la forma en que él o su madre la miraban, mientras luego miraba parcialmente en dirección a esta última. Rhea o yo siempre podemos esperar hasta que tú y mi hija hayan pasado un rato divertido juntas, antes de contarte lo que te levantaste, en tu estado de ebriedad. Luego lo miró expectante. ¿Qué dices? Buen trato, ¿verdad? Ahora espera un minuto. Rhea pronto intercedió, captando la atención de Oceanid y Beerus, ya que parecía indignada. Styx, no puedes hablar en serio ahora mismo, simplemente haciéndole una oferta como esa a mi querido hijo. Él no pudo evitar estar de acuerdo, aunque por razones diferentes a las que estaba pasando por su cabeza, mientras asentía e intentaba negarse por su cuenta. Pero luego Rhea continuó, señalando con el dedo en dirección a él y a las diosas inconscientes, con una mirada en sus ojos de alguien que percibió una oportunidad, mientras su expresión comenzaba a cambiar. Estoy segura de que tu hija sería encantadora, pero mi hijo conoce a sus hermanas desde hace más tiempo y, sin duda, está más cerca de ellas que debía. ¿Qué? El destructor la miró fijamente con una incredulidad casi cómica, mientras Styx alzaba una ceja. Él y ellos claramente se han vuelto aún más cercanos, desde los días en que entrenaban juntos en la isla. Hera y Demeter, lo sé bien, lo han estado vigilando durante mucho tiempo. Y mientras mi hija mayor, Hestia, era más es difícil de leer, creo que su presencia aquí, colocada sobre su hermano con tanta comodidad, aferrándose a él con tanta firmeza como sus hermanas menores, como si fuera su amado consorte, demuestra todo lo que hay que decir. Ella discutió con aún más pasión, mientras una sonrisa aparecía en su rostro, similar a la que Styx había tenido. Mis hijos también merecen que su primera vez sea especial, que ese momento de pasión realmente signifique algo, más allá de ser quien toma la castidad del otro. Oh. Y por favor dime, ¿qué es lo que hace que cualquiera de tus hijas sea más especial para él que la mía? Los ojos de Styx se entrecerraron mientras se recostaba con la rodilla todavía sobre la cama y cruzaba los brazos por la cintura. Su tono sonaba más intrigado que cualquier otra cosa. Simple. Mientras que todo lo que posiblemente existiría entre mi hijo y tu hija es lujuria, entre él y una de sus hermanas, sé que sus emociones serían más profundas que eso. Explicó con tanta confianza como pudo, mientras colocaba sus manos en sus caderas, mientras ahora reforzaba la misma sonrisa que tenía Styx. A quien elija entre sus hermanas para tal acto, después de todo lo que han pasado juntas, su vínculo se fortalecerá. Un vínculo de amor, más que de lujuria, que a diferencia de tu hija, que no tiene el tipo de conexión con él que tienen sus hermanas, bien podría llevarlo a él y a quien quiera que elija entre ellos, a convertirse en algo más que amantes únicos. Incluso estaría dispuesto a apostar que tienen buenas posibilidades de convertirse en marido y mujer, que no tienen ojos para nadie más que el uno para el otro. ¿Qué? ¿De dónde en el mundo había sacado eso? Literalmente estaba hablando fuera de sí, ahora mismo, con una declaración como esa. ¿Y por qué puso tanto énfasis esperanzado en esa última parte, mientras lo miraba?
Espera, ¿por qué preguntaba eso? Sabía cuál era la respuesta más que probable. Probablemente todavía pensaba que él sentía algo por ella, después del error que había cometido hace más de un año. Y su mirada hacia ella, mientras estaba en un estado tan fuertemente excitado, junto con potencialmente lo que sea que había hecho con ella la noche anterior, sin duda solo había reforzado esa creencia suya. Lo más probable es que simplemente hubiera dicho esas tonterías, porque tenía la impresión de que sus ojos estaban puestos en ella más que en cualquier otra persona, y preferiría que su principal, y exclusivo, para estar seguro, objetivo de atracción se convirtiera en uno de ellos. De sus hermanas, en cambio. Maldita sea todo. Si tan solo ese poder suyo hubiera hecho que su excitación retrocediera por completo, al igual que su dolor de cabeza y su embriaguez, mientras lo hacía sentir felizmente aliviado. Si lo hubiera hecho, habría hecho que esta situación fuera más fácil de manejar desde el principio. De todos modos, no estaba de humor para lidiar con la discusión de estos dos sobre a quién debería joder. Rhea, con el debido respeto, creo que te estás adelantando un poco. Styx comentó secamente, con una ligera risa. Beerus me estoy cansando de esto. Intervino molesta la deidad de cabello púrpura, deteniendo la discusión antes de que pudiera continuar. Beerus luego tomó a ambas diosas un poco por sorpresa, cuando sus miradas volvieron completamente a él. El contorno de su cuerpo primero destelló dorado, haciéndole saber lo que vendría después, mientras hacía un uso rápido de la teletransportación, lo que lo sacó del alcance de las 4 diosas inconscientes. Y luego, antes de que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de dejarse caer completamente en la cama, sin él para acurrucarse, con notable velocidad después, combinada con una sorprendente cantidad de gentileza, logró agarrar a cada uno de ellos y acomodarlos cómodamente en sus espaldas. Propio lugar, sobre su gran cama. Mientras hacía esto, tomó una almohada de lo alto de su cama y la colocó debajo de cada una de sus cabezas, además de conjurar a cada una de las hermosas diosas inconscientes con una manta suave y acogedora para cubrirlas. Una vez hecho esto, Beerus se alejó nuevamente, antes de reaparecer justo detrás de las dos titanes. Su propio cuerpo previamente desnudo, ondeando con músculos, siendo readornado por una copia de su propia túnica, frente a los ojos de ambos, mientras se volvían hacia él. Sus manos se posaron sobre los hombros de ambos, como lo hicieron ellos. Esos 4 necesitan descansar, más que nada, así que los dejaremos aquí para que lo consigan. Dijo con firmeza, sin dejar lugar a discusión, mientras ignoraba las protestas de su falo, que no apreció que se retirara de su posición anterior, ni encubriera a las diosas, mientras usaba su poder para teletransportarlas a las 3 hacia la derecha. Fuera de su habitación. La puerta a la cual, junto con la habitación misma, fue inmediatamente encantada con magia por él, mientras su cuerpo brillaba brevemente, formando una barrera que impediría que cualquiera pudiera ver el interior o entrar sin su permiso. Sin embargo, permitiría que los 4 que estaban dentro se fueran, una vez que se despertaran, y también aseguraría que sus resacas fueran destruidas en el instante en que lo hicieran. Podrían agradecerle más tarde por eso. Después de todo, ninguno de ellos merecía lidiar con un dolor de cabeza como el que él había tenido. Ahora bien, continuó, mientras tenía toda la atención de Rhea y Styx. A menos que ustedes dos tengan algo realmente importante que decirme, que no se relacione con su aparente deseo de verme involucrado con uno de esos 4 dentro de mi habitación, entonces les sugiero que me cuenten lo que pasó el otro día. Especialmente por qué decidí maldecirle a todos con desnudez, si no te importa. Muy bien. Si eso es lo que quieres, supongo. Styx suspiró y respondió rápidamente. La Titanes de segunda generación no se molestó en ocultar su decepción por lo que él había elegido hacer. Algo que Rhea no pudo evitar reflejar, pero sabiamente no hizo ningún comentario, por ahora, ya que claramente no quería escucharlo. Probablemente sería mejor, ya que estamos aquí ahora, que les mostremos las consecuencias de anoche, primero, con el estado en el que quedó la sala central, antes de explicarles. Y para que sepan, la historia que te contarán no será halagadora para ti. Ya lo había adivinado. Resopló, antes de volverse hacia su madre, quien aunque también decepcionada por este giro de los acontecimientos, parecía sentirse cómoda con él nuevamente, de todos modos, ahora que ambos estaban vestidos, y no parecía que estuviera listo para saltar sus huesos en cualquier segundo. Y mientras hacemos eso, te agradecería que pudieras usar ese poder tuyo conmigo otra vez, madre. Para ayudarme a mantenerme tranquilo, por supuesto. Ella parpadeó. Claro. No tengo ningún problema con eso.
Beerus sonrió, esperando volver a sentir esa sensación que ella podía traer. Bien. Asegúrate de darme lo mejor que puedas. Por si acaso lo necesito. Mientras tanto, en otra habitación, parece que tu hermano se despertó y decidió corregir lo que hizo el otro día, al ponernos esa maldición. Este comentario observador provino de Metis, mientras yacía de lado con el costado de su cabeza sobre el pecho de Zeus, con un brazo alrededor de su musculoso torso. Los dos desnudos, acostados en su cama tamaño king, mientras la Oceánida, con su cuerpo brillante por el sudor, sentía que el poder que se había impuesto sobre ella, desde la noche de ayer, era removido de su ser. De hecho, lo hizo, reconoció Zeus, habiendo sentido también la eliminación de la maldición de su hermano. No sé qué lo impulsó a arrojarnos tal cosa, y por lo que pude sentir, al menos en el Olimpo, pero luego, cuando tú y yo nos fuimos a nuestra habitación, estaba increíblemente ebrio. Quizás más aún. Que nadie allí. En el punto en el que se encontraba, cuando nos fuimos, claramente estaba más allá de su estado mental correcto, evidenciado por el hecho de que apenas podía articular una oración adecuada, y el desorden que ayudó a convertir el pasillo central en. El atleta olímpico más joven dirigió su mirada hacia su bella consorte y sonrió. Y no dudo que yo hubiera estado en una situación de borrachera similar a la de él, si no fuera por ti, manteniéndome templado. Por cierto que sea, eso no excusa nada. Ella respondió, mientras lo miraba. Sus labios se fruncieron. Debería haber tenido más autocontrol y no permitirse beber tanto de ese néctar alterado para llegar a ese punto, en primer lugar. Incluso sin un buen consejo, tanto Hades como Poseidón lo hicieron mucho mejor controlándose a sí mismos. Que él, por su cuenta. Jaja. Hades, estoy de acuerdo, pero tú y yo sabemos que la única razón por la que Poseidón tenía más control sobre lo que bebía era porque estaba mucho más concentrado en las ninfas que le llamaban la atención. Ya sabes, los que terminaron yendo con él a su dormitorio antes de que tú y yo nos fuéramos. Son mis hermanas menores. Por supuesto que sí. Aunque todavía no puedo creer que eso haya sucedido, expresó con incredulidad. No entendí lo que les dijo, solo que se mostró asertivo, y luego, antes de darme cuenta, estaba manoseando a ambos, antes de desaparecer con ellos. Y luego, cuando tú y yo nos retiramos a nuestra habitación, las actividades de él y tus hermanas eran tan ruidosas que prácticamente me rogaste que controlara el viento, para que ningún sonido pudiera entrar o salir de nuestra habitación, antes de cerrar la puerta. HMPH. Rogar es una exageración, Zeus. El ceño de Metis casi se convirtió en un puchero, lo que a Zeus le pareció lindo, mientras entrecerraba los ojos. Según lo recuerdo, simplemente te pedí que silenciaras el sonido, para no tener que escuchar la vulgaridad que tu hermano estaba diciendo mientras se follaba a mis hermanos. Algo que fingiste no escuchar la primera vez, y me pidió que lo repitiera, porque le pareció divertido lo mucho que rápidamente comenzó a irritarme su ruidosa boca. No tengo idea de lo que quieres decir, querida. Realmente no escuché lo que me pediste la primera vez, ya que los ruidos fuertes que hacían mi hermano y tus hermanas me tenían aún más distraído que a ti. Honesto. Zeus respondió con un tono que rezumaba una notable cantidad de inocencia. Aunque era falso. Ella se dio cuenta de inmediato y él se dio cuenta de que sí, pero eso no hizo nada para alterar su estado de ánimo. En cambio, su sonrisa se amplió, mientras su mano acariciaba sensualmente su espalda, provocándole un escalofrío involuntario. Sin embargo, definitivamente te escuché la segunda vez, cuando la maldición de mi hermano de repente tuvo efecto, y tú y yo estábamos desnudos antes de darnos cuenta. La forma en que tu voz chilló al final, en estado de shock por algo así que ocurrió inesperadamente, fue bastante la vista para contemplar. Y la cara que pusiste, mientras te mirabas a ti mismo, bueno, simplemente no pude evitarlo más. Ese momento de vulnerabilidad tuya, que aún no había visto antes, me hizo saltar sobre mí. En ti, incluso antes de que me diera cuenta. Eres despreciable. Ella respondió con una mirada casi plana, pero sin un mordisco genuino detrás de sus palabras, mientras Zeus simplemente soltaba una carcajada. Uno que pronto la hizo dejar escapar un pequeño suspiro, antes de que una ligera sonrisa adornara sus rasgos. Al menos tuviste la sensación, antes de que te dieras cuenta, de que te estabas abalanzando sobre mí, de hacer lo que te pedí. A veces eres tan difícil, lo juro, ajaja. ¿Pero me amas por eso, no? El recién creado dios del cielo respondió, mientras sus ojos se posaban en sus pechos de copa D, que se superponían entre sí con su posición.
No pasó mucho tiempo antes de que su brazo la rodeara, llevando la mano que había estado acariciando su espalda, sin vergüenza, a su pecho, donde se aferró a su pecho exterior modestamente grande. La acción hizo que la diosa dejara escapar un gemido agudo, mientras él palpaba con avidez la carne resbaladiza y blanca como un lirio de su montículo de copa de con la palma y los dedos. NGHH. Casi estoy empezando a desear no haberte dado consejos sobre cómo controlar tu consumo de néctar, cuando estaba alterado, como estaba, para que no terminaras emborrachándote, como la mayoría. Los demás lo hicieron. Ella se sonrojó ligeramente, sin intentar detener su masaje en su bolso de diversión. Es sinceramente increíble que puedas follarme desde las primeras etapas de la noche, hasta el día, sin siquiera un momento de respiro, y aún así sigues, estoy tan emocionado. Declaró, mientras miraba hacia su voluminoso pilar de masculinidad, que se erguía rígidamente sobre su pelvis a 1,5 pulgadas menos que 1,5 pies, 7 pulgadas más de lo que solía tener naturalmente, sin ninguna travesuras de cambio de forma. Su pelvis, sus enormes bolas y una parte de sus muslos eran las únicas partes de él que estaban empapadas, y estaba completamente en los jugos de su propio coño, por la cantidad de veces que la había hecho correrse, durante su última sesión. Posiblemente también fue la sesión más larga que habían tenido, y ella había sido la única que había sido llevada al límite, resoplando y resoplando cerca del final, con un cuerpo casi sobrecargado por la estimulación sexual. Había sido completamente unilateral de principio a fin, con su consorte manteniendo control absoluto sobre todo el asunto, incluso cuando ella había estado encima de él, en ciertas posiciones. La única razón por la que se detuvo fue porque Zeus se dio cuenta de que necesitaba un descanso y se lo había dado. Mientras tanto, él mismo no parecía haber sudado ni una gota, y parecía que podría haber aguantado 10 rondas más de esa misma sesión sexual incesante, si hubiera querido. Tenía que creer que tal resistencia y su aumento de tamaño entre sus piernas habían sido concedidos por el deseo del Opiotaurus, junto con sus dominios y otras nuevas habilidades, ya que antes de que ese deseo le fuera aplicado, en su último encuentro sexual, las cosas habían sido mucho más igualado entre ellos. Ella no diría igual, pero en todas sus sesiones anteriores, hubo mucho más intercambio, y siempre concluía con ambos prácticamente agotados, antes de descansar lo poco que quedaba de la noche. Ella había bromeado en el pasado acerca de que él era insaciable cuando se trataba de asuntos sexuales, pero ahora mismo, después de su potenciación, parecía que ese podría ser parcialmente el caso. Es difícil no estar tan emocionado cuando te tengo desnuda frente a mí, así. Doblemente, después de toda la diversión que tuvimos durante el tiempo de Nix. El atleta olímpico más joven sonrió lujuriosamente mientras la miraba y continuaba moldeando su melón en varias formas diferentes con su mano. El tipo de diversión a la que me encantaría volver ahora mismo. Oh, estoy segura de que lo harías, ella respiró un poco más bruscamente, mientras él atrapaba su pezón duro como una roca entre 2 dedos, mientras remodelaba su pecho, y comenzaba a pellizcarlo y hacerle twerking al mismo tiempo. Sin embargo, hay 2 asuntos que me gustaría discutir contigo ahora mismo. Uno que ya sabes, ya que hablamos de ello antes del comienzo de la celebración, y otro del que comencé a sentir el proceso durante el mismo. Y que tenía la intención de hablar contigo ayer, después de nuestro tiempo en la celebración. Eso es, por supuesto, antes de que la maldición de tu hermano entrara en vigor, y aprovechaste mi momento de debilidad para darte placer. En su lugar, dices eso como si simplemente no pudieras haberme dicho que me detuviera en cualquier momento durante la fornicación, lo cual habría hecho, si hubieras hablado en serio, y haberlo discutido conmigo en ese momento. Él le devolvió la sonrisa con complicidad, sin dejar de tocarle la teta. Si la memoria no me falla, es posible que lo hayas intentado, al principio, cuando caí sobre ti, sobre la cama. Sin embargo, tan pronto como comencé a hacerte el amor en serio, en lugar de tratar de detenerme o moverme fuera de mi alcance, como podrías haberlo hecho alterando tu forma o materializándote en otro lugar de la habitación, como no hice ningún movimiento para bloquear el uso de tales habilidades, permaneciste en mi alcance. Tu voz pronto se usó para nada, aparte de gritando mi nombre y rogando por más, mientras estabas atrapado en el momento de la pasión, tanto como yo. Metis se sonrojó un poco más al ser llamada así, mientras miraba con furia a su consorte, pero no podía negar que lo que había dicho era verdad. Ella, de hecho, había quedado demasiado atrapada en el momento, una vez que él comenzó a atacarla, como lo había hecho él. El bastardo.
sea como sea, sin distracciones que nos obstaculicen, siempre que no me conviertas en uno, otra vez, te agradecería que pudieras detenerte un momento para que podamos discutirlos. Zeus suspiró, cuando cesó de manipular su pecho y su mano se retiró, antes de descansar sobre su vientre brillante por el sudor. Muy bien entonces. Puedes continuar. Metis asintió agradecida por mostrar autocontrol y hizo lo que le dijo. Su expresión perdió el ceño fruncido, en lugar de una más concentrada y seria. Para comenzar con el que hablamos antes, como te pedí que hicieras, ¿has pensado más en cómo te acercarás a tu hermano, cuando se trata de la posición de gobernante de nuestro mundo, en caso de que decida hacer lo mismo? La mayoría espera y asume el mando. Tengo. Él asintió con la cabeza, su expresión relajada, pero ahora seria. Y para ser honesto, creo que lo mejor que puedo hacer, en esa situación, si no puedo convencerlo de lo contrario, es simplemente permitirle tomarlo, por el momento. Bien. Ella asintió en respuesta, con una mirada complácida. Me alegra saber que no has pensado en hacer nada estúpido, como traicionar su confianza y cogerlo desprevenido, para poder sacarlo por la fuerza, antes de que se ponga alerta. Porque incluso suponiendo que pudieras hacer eso fuera, solo causaría una gran tensión, en el mejor de los casos, entre usted y todos los demás, que tienen un inmenso respeto por Beerus, en este momento, cuando, no sí, usted es descubierto. Y eso sin mencionar lo enfurecido que está mi hermano mayor, probablemente estará contigo cuando se recupere de lo que sea que hayas hecho. Piensas muy poco de mí, si crees que honestamente consideraría hacerle eso, en primer lugar. Puede que quiera ser rey, pero no deseo destruir mis relaciones con mis hermanos, especialmente con él, en el proceso de obtenerlo. E incluso si no me preocupara por ellos, y fuera tan despiadado como sea necesario, si llegara a ser jefe de los dioses, soy lo suficientemente inteligente como para reconocer una misión tonta, cuando la veo. Y tratar de usurpar su ascensión a través de medios tan turbios, incluso si tuviera el corazón para seguir adelante, tiene demasiadas consecuencias negativas, en este momento, como para ser viable incluso desde un punto de vista puramente pragmático. No era tan tonto como para pensar, después de todo, que incluso si fuera discreto al sacar a su hermano de escena, bajo tal hipótesis, nunca sería descubierto, sin importar cuán inteligente pudiera ser el plan. Porque incluso si lograra convencer a todos los demás de que no tenía nada que ver con lo que le pasó, y también permitirle asumir el manto dejado por su padre borrado, en lugar de Beerus, con cómo el poder de Beerus estaba en contra. Cualquier fuerza externa, era bastante tonto suponer que lo mantendría retenido por mucho tiempo, antes de que se liberara. Suponiendo que su voluntad fuera lo suficientemente débil, mientras dormía, como para poder dominarla sin despertarlo y cambiar su forma a piedra o algún otro material para que actuara como prisión, aún se lo podría sentir, ya que su espíritu todavía estaba allí, incluso si está contenido en un estado inconsciente. Y también suponiendo que Beerus no pudiera salir de allí por sí mismo, lo cual Zeus tenía la creencia personal de que, de hecho, podría hacerlo, a diferencia de la mayoría en esa situación, entonces, eventualmente, alguien lo descubriría y lo haría. No pasará mucho tiempo antes de que todo se desmorone. Y claro, el néctar lo había afectado mucho y lo había emborrachado gravemente, pero eso había requerido una gran cantidad de dicha bebida, antes de que comenzara a afectarlo seriamente, como lo había hecho. Puede que él mismo no lo recuerde, con lo mal que había estado al final, pero Zeus lo había visto beber mucho más que nadie, antes de emborracharse igualmente. Y basándose en la observación, mientras aún estaba sobrio, pareció reconocer el nuevo contenido cuando lo bebió por primera vez. Zeus supuso que tenía que ver con uno de sus dominios, que el deseo le concedía, porque de lo contrario, tal reconocimiento, siendo la primera vez que lo veía comer o beber algo, no tendría ningún sentido. De todos modos, el hecho de que pareciera haber reconocido lo que se había puesto en él, no hacía que fuera demasiado difícil suponer que podría haber sido consciente del efecto que eventualmente tendría en él, lo que significaba que había permitido que tal efecto le ocurriera, ya sea consciente o inconscientemente. Porque había estado disfrutando, y la sensación que eso le provocaba solo le había hecho disfrutarlo más en el momento. Por lo tanto, tratar de causarle un efecto a través de la bebida o la comida, sea lo que sea, para debilitarlo y sacarlo de la ecuación, no era probable que funcionara, ni siquiera desde el principio, basándose en la información actual, incluso si estaba dispuesto a recurrir a ello. Sin embargo, como te dije antes, creo que se le puede convencer para que me lo entregue voluntariamente. Zeus continuó. He visto cómo reacciona antes, cada vez que se ha mencionado el tema de que él se convierta en rey.
Cada vez que lo he visto, cuando se ha mencionado, siempre he visto la misma vacilación en él, que todos los demás parecen tener. No sé por qué lo tiene, ni siquiera intentaré asumir sus razones para ello, ya que no puedo leer su mente, pero sí sé con certeza que la idea de ser rey es algo de lo que no está seguro. Mientras tanto, no tenía tanta incertidumbre sobre querer ser rey. Algo que había deseado ser, desde antes de que él y Metis salieran a rescatar a sus hermanos, solo para que Verus terminara haciéndolo él mismo. Si podía, tenía la intención de descubrir por qué su hermano no estaba seguro de convertirse en el gobernante del universo, y usar esa información a su favor, para ayudar a convencer a su hermano mayor de que le permitiera tomar el manto como rey, en lugar de Verus. Y si lo conseguía, se aseguraría de prometerle y concederle todos los honores que le correspondían por todo lo que había hecho. Cualquier cosa menos, por su parte, sería aborrecible, dadas todas las contribuciones de su hermano mayor. Confiaré en tu palabra al respecto, Zeus. Mientras estés preparado para manejar el rechazo de manera apropiada, si las cosas no salen como esperas, entonces no tengo necesidad de preocuparme. Tienes todo mi apoyo, de cualquier manera. La Oceánide sonrió y él le devolvió la sonrisa al enterarse de su absoluta lealtad hacia él. Es bueno escuchar eso. Realmente tengo suerte de tenerte como mi consorte. Apenas has dicho palabras más verdaderas. Ella respondió con algo de humor, aceptando el honesto cumplido con ojos amorosos, mientras se inclinaba para besarlo. Sus labios se encontraron apasionadamente, mientras ambos cerraban los ojos y se perdían brevemente en la calidez del otro, especialmente de Zeus, quien inmediatamente profundizó el beso tanto como pudo, sin involucrar sus lenguas. Algo que encendió el fuego de la lujuria que aún ardía en la deidad de cabello plateado, desde el acto anterior del coito, que había cesado hacía menos de una hora, hasta el infierno ardiente que había sido antes de su ruptura. Una vez que sus bocas se separaron, Metis casi gritó, cuando Zeus les dio la vuelta. Sus pechos se empujaban y se movían para el deleite de sus ojos, cuando pronto la pusieron completamente boca arriba, mientras él estaba encima de ella. El viento tiraba de sus piernas en cualquier dirección, antes de hacerlas rodear su cintura, justo por encima de sus caderas, mientras sus manos se plantaban a cada lado de su cabeza, justo encima de la suya, aplastándose contra las almohadas, y su amplia cabeza de pene llegaba a descansar contra sus labios inferiores resbaladizos y saturados una vez más. Parece que tu paciencia todavía es algo en lo que hay que trabajar. Eso, y tu control sobre tu deseo de la carne. Ella se rió, su cabello suelto extendiéndose detrás de ella, mientras admitía que disfrutaba de su lado más agresivo, incluso si ya no podía seguir el ritmo, basándose en su sesión anterior. Tu moderación nunca fue buena antes, pero parece ser peor ahora que nunca. En este punto, temo por las otras diosas, si algo sucede, lo que hace que nuestra relación actual concluya, ya que no hay duda de cuánto de una amenaza que podría ser, con este apetito que tienes. Vamos, no hay necesidad de ser así. No puedes esperar besarme con tanta pasión, mientras estamos en la privacidad de nuestra propia habitación, y no hacer que reaccione así, Metis. La moderación solo puede desaparecer. Hasta ahora, cuando solo somos tú y yo, así. Él respondió bromeando, con el deseo sexual surgiendo de él en oleadas tan evidentes que la Oceánide quedó realmente asombrada por su nuevo vigor. Sin embargo, si te hace sentir mejor, te permitiré hablar de cualquier otra cosa que tengas en mente, además de cómo pretendo manejar la situación con mi hermano, antes de comenzar de nuevo, con nuestra unión. Solo asegúrate de ser rápido. Por la gracia de mis padres, Metis suspiró de nuevo, aunque su sonrisa permaneció, mientras sentía su propia excitación burbujear nuevamente, viendo la mirada en sus ojos y el calor que emanaba de su cuerpo. Solo asegúrate de ser rápido. Me sorprende lo egoísta que puede ser a veces, lo juro. Ella sacudió la cabeza divertida, ya muy acostumbrada a este lado de él. Esperamos que no seas tan malo con nuestro primogénito, cuando él o ella llegue pronto, en el futuro, y de ahora en adelante deba aprender de nosotros dos. Eso es, espera, Zeus hizo una pausa, incluso su líbido se detuvo temporalmente, mientras lo que su consorte acababa de decir se hundió en su mente. Y cuando lo hizo, sus ojos comenzaron a abrirse, casi cómicamente, por la sorpresa. ¿Qué acabas de decir, mi amor? Al principio pensé que podrías reaccionar así, ya que los signos aún no han comenzado a mostrarse, debido al hecho de que no soy como tu madre, y no considero la fertilidad como una prioridad primaria o secundaria. Incluso dominio secundario.
La diosa titán del buen consejo, la astucia, la planificación y la sabiduría se rió para sí misma al ver la expresión de sorpresa de su consorte por lo que acababa de decirle, mientras se llevaba una mano, seguida de cerca por la mirada atónita de Zeus, a su vientre, que comenzó a frotar con cierto cariño. «Por el cielo mismo, ¿es realmente así?», preguntó, apenas más que un susurro. «Lo es, mi poderoso tronador». Ella sonrió beatíficamente, otorgándole un nuevo apodo, a causa del sonido del trueno que había sonado en su habitación, cuando él se arrojó sobre ella y se comprometió con ella en su forma de coito más llena de pasión hasta el momento. «Aunque aún es temprano, ya estoy embarazada. Tú y yo seremos padres pronto. ¿No es genial?». Zeus no sabía qué decirle a su consorte, pero lo que sí sabía era que en ese momento, fuera del shock, una alegría divorciada de los sentimientos de excitación se hizo presente, dentro de su corazón. Porque ahora sabía con certeza que su primer hijo estaba en camino y que pronto sería padre, lo cual era de lo más emocionante. Sin embargo, por alguna razón, que no podía determinar, una sensación de ansiedad surgió dentro de él. Algo que, lo que es aún más extraño, no fue tan fácilmente descartado. Mientras tanto, muy por debajo de la tierra, los ojos de Gaea se abrieron de golpe, sobre su forma humanoide, abandonando el reino del sueño que había visitado brevemente, antes de aparecer ante Beerus. Sin embargo, en esta ocasión esa visita no había estado libre de sorpresas. Se había tenido una visión profética del futuro. Uno que no esperaba, pero que su mente divina había conjurado para ella, dejándola bastante sorprendida, y ahora con otra razón para aparecer en la superficie, después de que su negocio con Beerus se resolviera, con la esperanza de que las vidas de sus hijos se salvaran y el dios siendo llevado ante su hijo. Habría que entregar un mensaje en los próximos días. Uno que llevaba consigo un gran peso y que despertaba en ella un sentimiento de malestar. Porque en el futuro nacería un hijo de la unión del hermano menor de Beerus, Zeus, y su amante Metis, hija de sus hijos, Océano y Tetis. Alguien que se convertiría en un dios poderoso con un corazón abrumador, y que no solo superaría a su padre en todos los sentidos, sino que un día rivalizaría incluso con el propio Beerus, en su máxima expresión, y después de la victoria en la batalla, se encontraría coronado rey de los dioses, gobernando sobre todos los demás. Y corte.